Vamos a comenzar con la charla. Una de las cosas que me surgió cuando el doctor Beltrán me invita para venir a darles unas charlas es, bueno, ¿qué temas quieres dar? Y ahí uno empieza a pensar, dice, bueno, utilizo una charla que ya tengo, así no tengo que trabajar mucho, voy, aprovecho Cartagena. Y después dije, no, vamos a hacer algo distinto. Y la verdad es que pensé en una problemática que podemos tener muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes acá hacen piso pélvico exclusivamente? Perfecto, casi nadie. Bien, entonces, ¿cómo puedo atraer gente que no haga esta especialidad? Y es más, no les voy a hacer levantar la mano, pero ¿cuántos de acá piensan que piso pélvico es una especialidad horrible? Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿cómo hago yo para entretenerlos durante 20 minutos hablando de algo que encima consideran feo? Es claramente están esperando la charla que viene y quedaron para no incomodarse yéndose de la primera. Entonces, pensé en alguna problemática que podamos tener todos. Y una problemática que tenemos todos los que hacemos ginecología en el consultorio es la paciente con prolapso. La verdad es que tenemos pacientes con prolapsos y el que diga que no la tiene tal vez es porque hace infantojuvenil y aún haciendo infantojuvenil podemos tener una paciente con prolapso. Y ahí nosotros tenemos que saber que el prolapso es un problema principalmente de calidad de vida. Una paciente no se muere por un prolapso, pero sí se ve afectada. Y se ve afectada en un montón de aspectos, desde su trabajo, desde su desarrollo social, desde su sexualidad. Entonces es algo que le va a impactar negativamente a la paciente, pero las mujeres con prolapso suelen no consultar. Si uno no pregunta, uno no revisa, son pocas las pacientes que vienen a decir, tengo un prolapso, algo me molesta. Bien, y difiere mucho el tratamiento y difiere mucho la consulta y es más, a veces se lo ocultan. Yo tengo hijas que vienen y me dicen, me acabo de enterar que mi mamá hace 20 años que tiene esto y nunca le dijo nada a nadie. Entonces, hay un problema ahí. ¿Por qué algo que afecta tanto la calidad de vida de una mujer se difiere tanto en una consulta? Hay algo que está mal. Entonces me puse a leer un poquito a ver qué podía ser los motivos por los cuales estas pacientes no consultan, por qué no vienen, por qué no están. Bien, y hay bastante escrito y bastante investigado con encuestas, pero básicamente se centran en estos cuatro problemas. Uno es el económico. No tienen acceso al médico, no tienen acceso a una solución. El otro es el desconocimiento, no saben que eso que tienen no es natural. A mí me extraña cómo una mujer con un prolapso grande pueda pensar que eso es desarrollo natural. Debe pensar que como se caen algunas cosas, se debe caer todo. Pero bueno, no es así. Lo otro es vergüenza. Están muy inhibidas por eso que tienen nuevo, por su anatomía cambiada y no quieren hablarle a nadie. Y lo otro es el miedo a la cirugía. Y yo tengo muchas pacientes que vienen y me dicen, doctor, yo no quería venir porque me van a operar y quiero escaparle al quirófano. ¿Bien? Y eso es lo que más me alerta. Porque contra lo económico no puedo hacer nada, contra el desconocimiento puedo informar, contra la vergüenza, bueno, hablaremos. Pero el miedo de la cirugía es un problema nuestro, es un problema de médicos, no es un problema de la paciente. ¿Por qué? Porque la paciente debería saber que hay alternativas no quirúrgicas, que no por tener un prolapso hay que meterla en un quirófano. ¿Y quién le avisa eso al paciente? Porque eso no está en Internet. Y además las pacientes que tienen prolapso, muchas ni saben lo que es Internet. Entonces, ahí tenemos que averiguar dónde está el problema, dónde nosotros podemos actuar. Y ahí es donde a mí me pareció interesante contarles a todos ustedes un poquito acerca de esto. Porque cuando uno va a las guías internacionales, dicen que una de las primeras recomendaciones es ofrecerle un pesario. Que en pacientes con prolapsos sintomáticos hay que ofrecerle un pesario. ¿Cuántos de ustedes ofrecen un pesario a una paciente con prolapso? ¿Y cuántos la mandan a lo más lejos que puedan? Ayer me decían, no, yo paciente que viene con un tema de piso pélvico la mando lo más lejos que puede. Son insoportables, me decían en la mesa. Pero bueno, tenemos que saber que están, ¿bien? Pero cuando uno empieza a ver qué pasa con los médicos y qué pasa con las pacientes, solamente el 50% de las pacientes que van a una consulta de piso pélvico conocen la existencia de una alternativa no quirúrgica. Es decir, existe la alternativa. Las guías dicen que lo hagamos, pero no lo hacemos. Hay algo ahí, y no es solo un problema de paciente, ¿eh? Es un problema también de los médicos. La mayoría de los médicos no saben que está en las guías como primera opción, y la mayoría no lo recomienda. Ni hablar si es un cirujano de piso pélvico, si es alguien que haga una ginecología, lo quiere operar. ¿Por qué? Y porque hay que irse de vacaciones o cambiar el carro. No, pero es cierto, o sea, es poco probable que un cirujano de piso pélvico ofrezca un pesario. ¿Bien? La paciente no lo conoce y el médico no lo ofrece. Bueno, ahí tenemos que trabajar sobre algo. ¿Bien? Vamos a cambiar del foco.
Sabemos que en esas guías ofrecen dentro de los tratamientos no quirúrgicos el pesario. Bueno, ¿qué es un pesario? ¿Cuántos de ustedes han visto pesario, saben lo que es un pesario? Bien, 50%. Les presento a los pesarios. Básicamente es algo que se mete dentro de la vagina y ocupa el espacio que debería ocupar el prolapso, a grandes rasgos. Y es algo bastante nuevo. Más o menos en el siglo V antes de Cristo o antes de tiempos modernos, como elijan, ya había algunos escritos acerca de poner piedras dentro de la vagina para evitar este descenso. Bien, piensen que no es solo algo estético, los descensos muy grandes pueden traer obstrucciones urinarias, trastornos mucho más severos. Bien, pero bueno, hace bastante ya hablábamos de poner algo. Fíjense esto, me gusta mucho traer, estos son grabados del siglo XVI. Esto es una bola de hilo cubierta con una parafina o con cera que se colocaba dentro de la vagina. No sabían lo que era la sepsis en ese momento. Pensaban que había sido algún tipo de brujería por lo cual se morían. Pero bueno, luego fueron avanzando, se hicieron de otros materiales un poco más inertes, madera, tampoco estaría tan bueno. En el siglo XIX empezamos con cuestiones metálicas, algunas esponjas, y después pasamos a lo que tenemos actualmente, que son los pesarios de silicona y pesarios de látex, que la verdad es que tienen bastante buenos resultados. ¿Qué tipos de pesarios tenemos? Básicamente tenemos tres tipos grandes de pesarios, hay mucho más. Nosotros en Argentina tenemos una limitación, tenemos un solo tipo de pesario. Así que básicamente cuando uno tiene una sola herramienta, un martillo, todo lo que vemos es un clavo. Entonces nosotros tratamos de solucionar todo con un solo tipo de pesario. Pero creo que acá tienen mayores alternativas, lo cual es muy bueno. Entonces tenemos pesarios de soporte, que básicamente lo que hacen es tratar de ocupar espacio soportando algunas estructuras que están debilitadas. Otras que son directamente ocupantes de espacio, lo que hacen es tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio dentro de la vagina, y otros que son exclusivos para la incontinencia, ahora los vamos a ver un poquito. Los de soporte más conocidos es el anillo. ¿Sí? ¿Cuántos los han visto alguna vez? Básicamente es un anillo de goma que se pliega, se pone dentro de la vagina y se suelta. Al soltarse se vuelve a abrir y eso ocupa un espacio, ¿bien? Y sostiene particularmente al útero o a la vagina, ¿bien? Si ese anillo tiene un soporte, una rodilla que le dicen al que está ahí abajo, sirve para apoyar la uretra y eso disminuye la incontinencia de orina en las pacientes que además tienen asociada la incontinencia. Hay otro tipo un poco más sofisticados que lo que permiten es mayor área de cobertura y de soporte, como son estos que vemos aquí. Un poco más difíciles de poner, nosotros en Argentina de esto no disponemos, también pueden ser para incontinencia o no. Y lo que les decía de los últimos, ya piezas más grandes, que lo que van a hacer es ocupar todo el espacio de la vagina. ¿Bien? Entonces ahí lo que tenemos es, más que el soporte, es ocupar un espacio para permitir como un tapón, no permite que nada baje. ¿Sí? Esos son a grandes rasgos los tipos de pesarios de los que uno puede pensar. ¿Bien? Pero volvamos a nuestro problema, porque nuestro problema no es saber qué es un pesario, sino saber cómo ayudar a una paciente que puede o no tener miedo a una cirugía, pero que tiene un problema de calidad de vida que es el prolapso. Y cómo muchas veces nosotros nos sentimos con pocas herramientas en un consultorio de ginecología, porque no operamos, porque no hacemos la especialidad y no sabemos qué hacer con esa paciente. Entonces, bueno, ¿qué herramientas, cómo podemos nosotros con el pesario ayudar un poco a nuestra paciente? Aquí hay una frase que a mí me gusta, que es: el mejor tratamiento para el prolapso genital es aquel que mejora la calidad de vida sin provocar nuevos síntomas y con el menor riesgo para la paciente. La verdad que no tengo ningún autor famoso que lo haya dicho, es como estaba ahí la frase. La he escuchado en varios lados, así que si alguno conoce a algún autor o algún filósofo que pueda haber dicho esto, me lo avisa y le pongo un nombre un poco más marketinero. Pero básicamente es un concepto que me parece interesante. Nosotros dijimos que es un problema de calidad de vida. No le vamos a salvar la vida a la paciente, pero le vamos a mejorar la vida. Y a veces se la salvamos, porque una paciente que recupera su vida social es más feliz. Entonces tenemos que mejorar esa calidad de vida. Pero cuidado, sin empeorarle otro aspecto. Si yo le mejoro un aspecto y le empeoro el otro, y estamos complicados. Si yo le mejoro el prolapso, pero señor, usted no puede tener más sexo, no sé si es conveniente. ¿Bien? Entonces tenemos que mejorar un aspecto sin empeorar el otro. Y obviamente lo que todos tratamos como médicos, hablamos de cómo pensar una paciente con un abdomen hostil, hablamos de cómo pensar una paciente con un blastoma anexial. Nosotros tenemos que tratar de que hagamos lo que hagamos con la paciente, sea desde una consulta hasta una cirugía, que implique el menor riesgo posible para la paciente. ¿Bien? Entonces, para tratar un prolapso, si yo puedo mejorarle la calidad de vida, no agregarle otros problemas y con bajo riesgo, debería andar bastante bien. Entonces,
los pesarios podrían ser una buena opción. Teóricamente, para este tipo de tratamientos o búsquedas, el pesario podría ser una buena opción. Bueno, veamos qué está escrito, ¿sí? Porque una cosa es una ocurrencia y otra cosa es una evidencia. Vamos a ver un poquito de eso. No los voy a aburrir con un montón de artículos, pero solamente entender que desde distintos aspectos de las investigaciones, lo que se dice es que las pacientes con prolapso sintomático podrían verse beneficiarias de este tipo de dispositivos, que podrían mejorar su calidad de vida. Bien, son distintas revisiones, se comparan a veces con la kinesiología de piso pélvico, que es otro de los tratamientos no quirúrgicos que es bastante bueno. Se comparan directamente aislados, se comparan distintos tipos de pesarios y la verdad que está bastante bien. Y este es un artículo que me encantó, que es del 2018, que es, bueno, ¿hacemos el pesario o la cirugía? Ya ahí me estoy metiendo con los cirujanos. No voy a preguntar cuántos cirujanos de piso pélvico hay acá, pero acá me van a tirar con algo. Yo por las dudas me voy a esconder acá atrás, porque si empezamos a sacarle cirugías a los cirujanos nos van a querer matar. Bien, pero bueno, ¿qué pasa cuando comparamos pacientes que fueron sometidas a una cirugía y aquellas que les pusimos un pesario? ¿Cómo estuvieron a lo largo del tiempo? Y la verdad que cuando uno las compara, andan las dos bastante bien. Sin embargo, las pacientes que fueron operadas están un poquito mejor que las que tienen el pesario. Obviamente porque es una solución un poco más definitiva. Yo lo opero y la paciente deja de preocuparse de eso. El pesario lleva cierto tipo de mantenimiento que ahora lo vamos a ver. Pero cuidado, porque si yo lo ofrezco como primera opción, el 72% de las pacientes que usan un pesario no va a ir con el cirujano. Así que a los cirujanos de la sala me van a decir que el mensaje de las conclusiones finales sea no usen pesarios, está mal por... No. Pero bueno, piensen que nosotros venimos del concepto, por lo menos yo, y tal vez muchos de ustedes, del concepto de que el pesario es una alternativa para aquella paciente que no se puede operar. Cuando está contraindicada la cirugía hay que ofrecerle un pesario. Fíjense cómo estamos dando vuelta a todo. Y sabemos que 7 de cada 10 pacientes que usaron pesario no van a ir al quirófano. Entonces es complicado. Entonces sabemos que son efectivos. Estamos seguros de eso. Hay evidencia que nos respalda. Teóricamente estamos bastante bien con eso. Así que Agustín, perfecto. Gracias por la charla. Nos trajiste una opción. Bueno, sí, pero les quiero contar un poquito más. ¿Qué les quiero contar? Les quiero dar herramientas a ustedes para que ustedes los puedan usar. Y no se las manden a alguien que haga piso pélvico para poner un pesario. Porque a veces no tenemos ese tipo de profesionales cerca. Entonces, es difícil poner un pesario, es difícil elegir un pesario, ¿cómo lo puedo manejar? Bueno, llevémonos algunos tips. Bien, tenemos que pensar que el pesario se puede usar con automanejo. Acá hay gente joven, pero hay gente que peina un poco más de canas como yo. Y todos han escuchado hablar del diafragma como método anticonceptivo, ¿se acuerdan? Sí, o por lo menos lo han estudiado en los libros porque son todos ginecólogos. Y básicamente era colocar algo medio elástico dentro de la vagina. Entonces, si una paciente estuvo acostumbrada a usar un diafragma, acostumbrarla a usar un pesario no debería ser difícil. Entonces, tal vez la paciente hasta lo pueda manejar ella. Y ahí ya me metí con el otro rubro. Si yo no la cito cada 3 meses para cambiarle el pesario, ¿de qué como, Agustín? O sea, le doy el pesario, anda bien la paciente, no me viene a ver nunca más. Tenemos un problema ahí de facturación. Pero bueno, es ética. ¿Bien? Podemos que no, hay pacientes que no se animan a ponerse el pesario a ellas. Entonces, bueno, lo podemos manejar médicamente. Perfecto, ¿cada cuánto lo cambio? ¿Cómo hago el mantenimiento? ¿Bien? Y la otra pregunta del millón es, ¿cuál elijo? Hay ofertas, bueno, ¿cuál le pongo a la paciente? En Argentina es fácil, tenemos uno solo. ¿Bien? Así que, ¿cuál elijo? Este, o este, que es igual pero de otro color. ¿Bien? Así que no es una pregunta muy difícil. Bueno, lo primero es ¿cuál elijo? ¿Se acuerdan que yo hablé hoy de pesarios que ocupan espacio y pesarios que sostienen? Bueno, para los prolapsos más pequeños, el pesario que sostiene es el ideal. También funciona en prolapsos grandes. Se los dice alguien que es el único que tiene en Argentina y tenemos prolapsos enormes que lo tratamos. No lo recomiendo, pero a veces en prolapsos muy grandes, sobre todo efecto el del hiato es muy grande, se pueden usar 2 pesarios a la vez. Sí, 2. Se ponen 2 y eso es como que se traban y no se salen. ¿Bien? Pero básicamente, ustedes que tienen opciones pueden elegir para los prolapsos estadio 2, 3 sintomáticos, los pesarios que son de sostén, y tal vez para los pesarios, para los prolapsos de estadio 4, esos prolapsos más grandes, alguno que ocupe espacio. ¿Cómo lo medimos? Distintas técnicas. Distintas técnicas. Básicamente lo que hay que hacer es tratar de medir la longitud de la vagina, el espacio al retropubis, porque uno va a calzar el pesario por detrás del pubis. ¿Bien?
No siempre funciona. Yo lo leo en los libros, es todo muy lindo. Uno va, lo mide así, le pone el pesario a la paciente, ¿cómo estás? Muy bien, ¿eh? A los 2 segundos golpea la puerta, doctor, se me cayó esto, ¿qué hago? Entonces, bueno, mucho es de prueba y error. Hay unos kits que son muy interesantes, que son estos que vemos aquí, que lo que permiten es tener varios pesarios de distinto tamaño. Entonces uno le pone a la paciente uno, señora, a ver, tosa, puje, anda bien, camine un poquito, vuelva. Si anda bien, bueno, vaya y compre este. Y uno no le hace gastar mucho dinero a la paciente. ¿Bien? Para mí es la mejor forma. Si uno no tiene estos sets, lo ideal es medir la distancia entre el fondo del saco vaginal y el espacio que hay por detrás del pubis. Los que hicimos en su momento pelvigrafías o pelvimetrías, estamos acostumbrados a medir ese tipo de dimensiones dentro de la pelvis, aquellos que hacen hoy obstetricia también. Entonces, medir ese espacio, tratar de calcular eso en milímetros y ese es el tamaño del pesario. Si hay 9 centímetros, será un pesario de 90 o de 85 milímetros. ¿Bien? Y con eso andan bastante bien. ¿Cómo lo manejo? ¿Cada cuánto lo cambio? Históricamente todos los libros decían cada 3 meses. Pero vino el COVID. Y el COVID nos permitió ver qué pasaba en un estudio no muy ético, porque nadie dice, bueno, vamos a dejarle el pesario 2 años a ver qué onda, pero nos permitió ver pacientes que no habían venido en 2 años a la consulta, qué pasaba con eso, si había complicaciones o no. Y la verdad es que no hay complicaciones. Un poco más de flujo, un poco menos de flujo, pero las complicaciones que uno le teme al pesario no hay. Y las nuevas guías dicen que uno puede dejarle a una paciente puesto un pesario 2 años sin ningún tipo de riesgo o con muy bajo riesgo. Así que imagínense que esa visita cada 3 meses se espació todavía mucho más. ¿Sí? ¿Qué pasa con el automanejo? Mucho más cómodo. Si la paciente acepta y uno la entrena y uno la avisa, la paciente va a estar mucho más feliz. ¿Por qué? Porque se lo pone en la mañana si tiene que hacer algo, hace su vida normal, se lo saca para tener relaciones, se lo saca si un día no va a hacer nada y va a estar tranquila en su casa. Entonces no nos disminuye ese flujo que puede generar, esas erosiones que puede generar en la vagina y la paciente está feliz y está cómoda y no pasó por un quirófano. Así que es una muy buena opción y la verdad es que lo único que lleva es hablar con la paciente y que la paciente pierda el miedo. Yo lo que hago habitualmente es se los coloco y le digo, bueno, ahora sácatelo. No, pero doctor, sácatelo en el consultorio. Se lo saca, ahora ponételo. No, pero ¿cómo hago? Vos ponételo. Tratá de ver cómo podés hacer para ponértelo. Y es bastante intuitivo. Básicamente es algo que se mete dentro de la vagina. No hay, como digo yo, perdón, no hay agujero para donde errarle. O sea, es ahí. Es donde entra. ¿Sí? Entonces, bueno, la verdad es que las pacientes andan muy bien con esto y es bastante aprovechable. Cuidado. Yo el otro día daba una charla y siempre hablaba de complicaciones. De hecho, cuando hablemos de complicaciones de la cirugía el día de mañana, voy a decir esto mismo que voy a decir ahora. Así que si les gusta la frase, mañana también sonrían y hagan así. No, siempre decimos que el que no tiene complicaciones es el que no opera. ¿No? ¿Escucharon alguna vez esa frase? El médico que no tiene complicaciones porque no opera. Bueno, yo puedo no operar a una paciente con prolapso. Le puedo poner un pesario. Y puedo tener también complicaciones. Así que no solo el que no opera es el que no tiene complicaciones. Básicamente el que no hace medicina es el que no tiene complicaciones. Todos nosotros que atendemos pacientes podemos tener una complicación. Y el pesario las tiene. Las más frecuentes, flujo. A veces sangrado, a veces dolor. Si hay dolor, fíjense de cambiar el tamaño. En el flujo, a veces con estrogenización local disminuye mucho el flujo. El automanejo disminuye todavía más. ¿Bien? Pero a veces las complicaciones son un poco más severas. Esto es un encarcelamiento, es decir, la mucosa tapizó ese pesario. Con 2 años de uso continuo, la tasa de esta complicación es menor al 3%, con lo cual, tranquilos, no es algo frecuente, pero puede pasar. Ahí lo que hace la mayoría es tentarse y cortar el puente de mucosa. Recomendación, corten el pesario. Sangra menos. ¿Sí? Así que bueno, para ir terminando me quedan 40 segundos, así que voy a hacer conclusiones rápidas. Nuestro problema es que las pacientes no saben. Hablemos con las pacientes, digámosles las cosas. Hay tratamientos que no son cirugías. Lo peor que nos puede pasar es que una paciente esté sufriendo por miedo. Es nuestra responsabilidad eso, hablar con ellas. ¿Bien? Pueden mejorar la calidad de vida. No están contraindicados en las pacientes que tienen sexo. Entonces, mejora la sexualidad. Hay trabajos que dicen que mejoran la sexualidad. Usémoslo. No es difícil. ¿Bien? Hay muchas formas de usarlos. Les conté algunas. Úsenlos. Son una opción.
Espero que les guste como opción, que puedan ayudar a sus pacientes y si no, se las mandan a los cirujanos, que por aquí hay varios, para que les puedan resolver eso y ustedes no escuchar al paciente. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias por la invitación nuevamente.